Aún recuerdo el olor a humedad de la casa. Era vieja, con más de un siglo encima. Mis padres la habían rentado porque estaba cerca del trabajo de mi papá y porque, a pesar de su tamaño, era increíblemente barata. Yo entonces tenía alrededor de 18 años y vivía con mi hermana Norma, mi prima Claudia, mi mejor amigo Jorge, el niño de 14 años que vivía con nosotros y que cuidábamos entre todos, Enrique, y otras 2 personas que entraban y salían de la casa según la época. Éramos jóvenes, nos gustaba vacilar, hacer bromas, contar historias de miedo. Pero lo que pasó esa noche se llevó cualquier risa, cualquier inocencia que nos quedara. Todo comenzó por una razón que hoy me parece estúpida. Norma había estado deprimida desde la muerte de Adolfo, su exnovio. Ella decía que no podía dormir porque lo soñaba parado a los pies de su cama. No hablaba, no sonreía, solo la miraba. Nosotros intentábamos animarla, decirle que eran sueños por el duelo, pero ella aseguraba que no era así, que esos ojos no eran los de él, que había algo raro, como si Adolfo hubiera regresado, pero diferente. Una tarde de sábado, mientras nos reuníamos en el comedor, Jorge llegó con una caja envuelta en periódico. «Me lo prestó un amigo», dijo, «una tabla Ouija». Todos reaccionamos como reaccionaría cualquier adolescente curioso, con emoción y miedo mezclados en igual medida. Norma, en cambio, se quedó completamente seria. «Podríamos intentar hablar con Adolfo», murmuró. Nadie le quiso decir que era una mala idea. Nadie, y eso es algo de lo que me arrepiento todos los días. Eran cerca de las 9 de la noche. La casa estaba en silencio. Vaciamos la mesa, apagamos las luces, dejamos solo una lámpara débil en una esquina. Puse el tablero en medio y todos acercamos una silla. Éramos 7 personas: Norma, Jorge, Claudia, Enrique, los 2 amigos que nos visitaban, Marcela y Samuel, y yo. Colocamos los dedos sobre la plancheta. Yo dije la frase clásica, casi riéndome: «Si hay algún espíritu aquí, manifiéstate». La sonrisa se me borró en cuestión de segundos. La plancheta se movió, primero lento, después firme. Marcó «sí». Ninguno respiró durante un par de segundos. Yo pensé que alguno estaba empujando, pero cuando intenté sentir la presión de los otros dedos, me di cuenta de que todos estaban tensos, rígidos, como si nadie quisiera moverla siquiera un milímetro. Jorge preguntó: «¿Quién eres?». La plancheta comenzó a deslizarse. A-D-O-L-F-O. Norma rompió en llanto. Yo no sabía qué hacer. Le toqué el hombro, pero ella no me miró. Seguía fijamente la plancheta como si temiera perder algún mensaje. «Adolfo», preguntó ella con voz temblorosa, «¿eres tú? ¿De verdad eres tú?». La respuesta fue inmediata: «Sí». A partir de ese momento, todo en mí gritaba que debíamos atenernos, pero Norma estaba desbordada. Quería más respuestas. Quería saber si él estaba bien, si había sufrido, si la había perdonado por haber terminado la relación antes de su muerte. Era una conversación dolorosa y desgarradora, o al menos eso parecía. Pero entonces la plancheta cambió. Comenzó a moverse de forma errática, rápida, casi violenta. Marcó auxilio, frío, oscuridad, atrapado. El aire en la habitación se puso helado. No es exageración, era invierno, sí, pero ese frío no era normal. Era un frío que se sentía dentro de los huesos, que te apretaba los pulmones y te hacía sentir observado. En ese momento Enrique empezó a respirar mal. Su pecho subía y bajaba tan rápido que pensé que se iba a desmayar. Le pregunté si quería parar, pero no me contestó. Estaba pálido, con los ojos como si fueran a salirse de sus órbitas. De pronto soltó un grito horrible y cayó al piso. Convulsionaba. De su boca salía una espuma blanca.
Marcela empezó a rezar, Claudia lloraba, Samuel se paró de golpe y tiró la silla. Jorge quiso correr por agua, pero la puerta del comedor se cerró de golpe, como si alguien hubiera golpeado desde afuera con fuerza inhumana. El ruido retumbó en toda la casa. Mientras todo esto sucedía, Enrique comenzó a emitir sonidos que no eran humanos. Era como si dos voces hablaran desde dentro de su garganta, una más grave que la otra. Yo, sin pensarlo, fui por el agua bendita que había en una repisa. En cuanto una gota cayó sobre su piel, Enrique gritó con una voz que no era la suya: «¡No me dejen afuera!». El grito hizo vibrar las ventanas. Literalmente vibraron. El vidrio sonaba como cuando pasa un camión muy pesado junto a la casa, solo que no había nada afuera. En ese instante la lámpara comenzó a parpadear, la casa entera parecía latir, respirar, moverse, y lo peor es que yo sentía que no estábamos solos. Era una presencia densa, agresiva, antigua, herméticamente mala. Cuando por fin logramos abrir la puerta y sacar a Enrique de ahí, la casa se quedó en un silencio sepulcral. Lo llevamos a su cama, pero no reaccionaba. Los ojos se le movían debajo de los párpados como si soñara algo horrible. Seguía murmurando palabras sueltas. Algunas no eran español, otras parecían nombres. Esa noche nadie durmió. Yo me quedé viendo el tablero que habíamos dejado sobre la mesa y juro que lo vi vibrar como si alguien estuviera tocándolo desde abajo. Lo cubrí con un mantel, pero eso solo lo empeoró. El mantel se movía como si hubiera viento debajo, pero la casa estaba cerrada. A la mañana siguiente, Norma dijo que se despertó con un hombre vestido con túnica negra junto a su cama. No tenía fecha, solo una sombra bajo la copucha. Le susurró algo que ella no quiso repetir. Claudia dijo que vio la misma figura en el pasillo. Yo también lo vi días después. Era un monje, o algo que imitaba a un monje, un ente alto, oscuro, con manos que parecían garras. Desde esa noche los crucifijos comenzaron a caerse de las paredes, los perros del vecindario venían a ladrar frente a la casa como si estuvieran viendo a alguien parado en la ventana. Y las cosas se movían. Primero pequeños objetos, llaves, monedas, después cosas más grandes, sillas, puertas, espejos. Pero lo peor vino después. Enrique despertó 3 días después como si nada hubiera pasado. No recordaba nada. Nada. Pero desde entonces empezó a hablar dormido. Decía frases como: «No me dejen afuera. Otra vez está aquí. Hace frío». Una madrugada entré a su cuarto para ver si estaba bien y lo encontré sentado en su cama, con los ojos completamente negros. No negros de pupila dilatada, negros, como si no tuviera ojos. Me dijo con voz rouca: «No deberías estar aquí». Encendí la luz y sus ojos eran normales, pero esa voz no era la de un niño. Las presencias aumentaron. El monje aparecía en los espejos, las sombras caminaban por el techo. Norma comenzó a tener moretones en los brazos, marcas como de dedos, y las muertes empezaron. Primero Samuel, accidente automovilístico en una calle donde nunca había choques. Después Marcela, caída inexplicable desde las escaleras de su casa. Luego un vecino que nos ayudó una noche que escuchó los gritos. Todos los que entraban a esa casa cambiaban. Algunos se enfermaban, otros enloquecían. Algunos simplemente desaparecían de nuestra vida. Hasta hoy no sé si lo que contactamos era realmente Adolfo, o si era algo que solamente se hizo pasar por él. Algo que quería entrar y lo logró. A veces sueño con aquella noche. A veces despierto con el sonido de la plancheta moviéndose. A veces siento que alguien está parado junto a mi cama. Y cuando cierro los ojos, siempre veo lo mismo. El monje, inmóvil, observándome, esperando, porque creo que nunca se fue. Creo que sigue aquí. Y lo peor es que cada vez que cuento esta historia, algo en mi casa empieza a hacer ruido.
como si estuviera escuchando, como si estuviera recordando, como si quisiera volver a empezar. Nunca he creído que la curiosidad sea un defecto. De hecho, siempre pensé que era lo que nos sacaba adelante, lo que nos hacía descubrir, buscar, preguntar. Pero aquella noche entendí que hay preguntas que nunca debieron hacerse y silencios que es mejor dejar intactos. Todo ocurrió en casa de un amigo al que no veía desde hacía años. Había vuelto a la ciudad después de un tiempo fuera y quiso invitarme a una pequeña reunión de reencuentro. Éramos solo 4, él, su novia, un primo suyo y yo. Nada fuera de lo normal, por lo menos al principio. La casa estaba en una colonia vieja, de esas donde las luces de las calles parpadean un poco y donde el silencio parece más pesado de lo que debería. Pasamos un rato agradable, hablando de cosas de la escuela, de trabajos, de la vida. Y quizá por esa misma nostalgia fue que surgió el tema. La novia de mi amigo mencionó que en la casa había cosas raras. Nada amenazante. Según ella, sombra aquí, ruido allá. Pero lo dijo con un tono que no sonaba del todo a broma. El primo fue el que sacó la idea. «Tengo una tabla», dijo, con esa emoción nerviosa que solo alguien que no entiende el peligro puede tener. «Si quieren, preguntamos qué es lo que anda aquí». Quise negarme. Sé que suena extraño, pero desde niño siempre tuve un respeto profundo hacia la Ouija. Nunca la había usado, pero algo en mí sabía que no era un juego. Aún así, todos aceptaron y no quise ser el aguafiestas. La tabla no era de juguete. Era vieja, de madera clara, con letras que parecían grabadas a mano. El planchet, el puntero, estaba gastado, como si hubiese sido usado demasiadas veces. Apagamos las luces y dejamos solo la lámpara amarilla del pasillo. Nos sentamos en el piso, alrededor de la tabla, y colocamos los dedos suavemente sobre el puntero. Lo primero fue el silencio. No uno normal, uno que parecía caer como una manta sobre los hombros, uno que hacía que cada respiración se escuchara demasiado fuerte. El primo preguntó: ¿hay alguien aquí? Nada. Silencio absoluto. ¿Quieres decirnos algo? El puntero avanzó. Apenas unos milímetros. Todos nos quedamos quietos. ¿Fuiste tú?, preguntó mi amigo al primo. No, respondió con una voz que ya no tenía la seguridad inicial. El puntero se movió otra vez, esta vez más decidido. Fue directo hacia el sí. El aire cambió. No sé explicarlo, como cuando uno entra a un cuarto que ha estado cerrado por meses. Un aire espeso, quieto, demasiado inmóvil. El primo preguntó: ¿quién eres? El puntero tembló, y luego empezó a deslizarse por las letras, despacito, como si pensara cada movimiento. N-O. Nos miramos entre todos sin saber si era lo que creíamos. N-O. S-O. Y. L. U. N-I-K-O. No soy el único. Mi amigo tragó saliva. La novia se apartó un poco. ¿Qué significa eso?, pregunté sin querer preguntar. Antes de que alguien respondiera, escuchamos un golpe seco en la cocina, como si algo hubiera caído o se hubiera movido por sí mismo. La novia de mi amigo quiso levantarse, pero él la tomó de la mano. «Es la casa», dijo, tratando de calmarla. «Siempre se escuchan cosas». No estoy seguro si lo creía. El puntero volvió a moverse, esta vez rápido, como si lo empujara algo desesperado. N-O. Miren, al pasillo. Y claro, miramos. La lámpara del pasillo parpadeó 2 veces, y por un instante, solo uno, apenas un destello,
Creí ver la silueta de alguien parado frente a la puerta del baño. Una figura oscura, muy alta, quieta. Parpadeé y ya no estaba. La novia empezó a llorar. Mi amigo quiso levantarse, pero el puntero se movió sin que nadie lo tocara. Eso lo vimos todos. Ya no teníamos los dedos encima. El puntero se desplazó hacia una palabra que ni siquiera formaba parte del ritual, pero que todos entendimos. Las luces se apagaron. Toda la casa quedó en silencio. Y entonces lo escuchamos. No sé cómo describirlo sin sonar exagerado. Era como si alguien respirara muy, muy cerca de nosotros. Una respiración profunda, lenta, casi húmeda. No venía de un lugar específico. Era como si estuviera pegada a nosotros. Mi amigo intentó encender su teléfono. Nada, el mío tampoco funcionaba. La novia lloraba sin hacer ruido. El primo repetía una oración muy bajito. Y en ese instante, cuando pensaba que la cosa que respiraba estaba por tocarme, sonaron los pasos. No venían del pasillo, ni de la cocina. Venían del techo. Uno detrás de otro, pesados, lentos, como si algo caminara sobre la losa, decidiendo dónde parar. Y se detuvo justo arriba de nosotros. Mi amigo susurró: «No se muevan». Pero ya era tarde. Algo cayó del techo. No un objeto, no un animal. Era como un golpe sin forma, un impacto de aire, un sonido parecido a un cuerpo pero sin ser un cuerpo. La tabla se partió en dos, literalmente. Fue como si algo invisible la hubiera quebrado con las manos. La luz regresó. La respiración se detuvo. El silencio volvió a ser el de una casa normal. Pero el puntero quedó en el suelo apuntando hacia nosotros. Como si señalara, como si hubiese elegido. Esa noche no volvimos a hablar del tema. Yo me fui, aunque sentía que algo me seguía, que algo esperaba en cada esquina del camino. El primo deshizo del resto de la tabla. Mi amigo terminó mudándose. No sé si lo que vino esa noche vino por la ouija, o si ya estaba ahí antes. Solo sé que lo que respondió no fue lo que llamamos. Fue lo que estaba escuchando, lo que estaba esperando, lo que ahora sabe que no lo olvidamos. Porque a veces, y esto lo aprendí tarde, la ouija no te abre una puerta, solo toca la que ya estaba entreabierta. Nunca he querido contar esto, ni siquiera cuando mis amigos insisten en que debería sacarlo del pecho, como dicen ellos. Y no es porque me dé vergüenza o porque piense que nadie me va a creer, es porque cada vez que lo cuento es como abrir una ventana que debería permanecer cerrada, como si con cada palabra estuviera invitando otra vez aquello que quedó del otro lado. Pero ya han pasado los años, y aunque siempre he tratado de convencerme de que lo que vivimos fue producto del cansancio, de la sugestión, o de que simplemente éramos jóvenes y estúpidos, todavía no puedo dormir bien cuando escucho ruidos en la madrugada. Todavía me despierto con esa sensación pegajosa en la nuca, como si alguien respirara detrás de mí. Por eso lo escribo ahora, para no tener que repetirlo más. Todo comenzó una noche que no tenía nada de especial. Era octubre, finales de mes. Ese momento en el que por alguna razón, todo el mundo empieza a hablar de terror, leyendas y cosas que se mueven en la oscuridad. Mis amigos y yo habíamos planeado ver películas, pedir pizza y pasar un rato tranquilo en casa de Mateo, que vivía solo en un apartamento viejo en el centro de la ciudad. Él siempre presumía de ese lugar, no porque fuera bonito, sino porque decía que tenía personalidad. Techos altos, paredes gruesas, pasillos largos sin ventanas, la clase de cosas que hacen que cualquier sombra parezca más grande y cualquier silencio suene demasiado profundo. Algo que todavía me molesta aceptar es que la idea no fue mía, aunque todo mundo cree que sí, porque siempre sigo el que le gusta lo paranormal, el que investiga historias, el que tiene anécdotas. Pero no, fue Mateo quien sacó la bendita tabla. No era una ouija comercial de esas que venden en jugueterías. Era vieja, hecha de madera oscura, con las letras grabadas a mano, y el planchet tenía una forma irregular, como si lo hubieran tallado con prisas o con odio. Mateo dijo que había sido de su tío, que la había encontrado en una caja cuando ayudaron a limpiar la casa después de su muerte. Según él, su familia nunca hablaba de ese tío, como si quisieran que nadie recordara que existió. Eso debió ser suficiente para dejarla guardada.
pero ya sabes cómo es la gente cuando quiere impresionar. Yo me reí al principio, pensé que era una broma, pero había algo raro. Cuando la puso sobre la mesa, el ambiente cambió. Y no lo digo en sentido metafórico, lo digo porque fue algo físico, como si la temperatura bajara 3 grados de golpe. Santiago fue el primero en decirlo. ¿No sienten frío?, preguntó, frotándose los brazos. «Es octubre, bro», contesté, tratando de bromear. Pero no era ese tipo de frío, era otro. Un frío que no viene del clima, sino de una presencia. Y yo lo sentí al mismo tiempo que él. No debería haberme quedado, pero me quedé. No debería haber puesto mis dedos sobre ese pedazo de madera, pero lo hice. No debería haber dicho sí cuando Mateo preguntó si comenzábamos, pero dije sí. Y desde ese momento mi vida cambió. Nos sentamos alrededor de la mesa pequeña de la sala. Teníamos únicamente una lámpara encendida en la esquina y la bombilla era vieja, parpadeaba a veces como si respirara. Mateo insistió en apagar todo lo demás, la televisión, las luces del pasillo, incluso la del baño, para concentrarnos, dijo. Yo recuerdo que algo en mi estómago se apretó cuando lo vi hacerlo. No es que tuviera miedo exactamente, era más como una alerta interna, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no entendía. Pusimos los dedos sobre el planchet, los 4, y comenzamos. Mateo fue el que abrió. Si hay alguien aquí con nosotros, queremos comunicarnos. Nada se movió. Silencio. Un silencio tan profundo que hasta podíamos escuchar el zumbido casi imperceptible de la electricidad en las paredes. Yo escuchaba mi respiración, la de mis amigos, incluso los crujidos ajenos del edificio. Era como si todo lo que estaba quieto quisiera moverse, y todo lo que se movía quisiera quedarse quieto. Lo repitió. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Entonces ocurrió. El planchet se movió. Muy lento. Tan lento que al principio pensé que era Mateo empujándolo, o Santiago o Daniel, o tal vez yo mismo sin darme cuenta. Pero no. Lo sé porque ninguno de nosotros respiró mientras se movía. Era como si los 4 hubiéramos sentido el mismo pinchazo helado atravesándonos la espalda. Se movió hacia el sí. Mateo soltó una risa nerviosa. Ok, esto ya está bueno, pero su voz temblaba. Yo quería levantar la mano. Quería decir que paráramos. Pero algo me lo impidió. Algo tan ridículo como simple. Curiosidad. Esa maldita curiosidad que siempre termina arruinándolo todo. ¿Quién eres?, preguntó Santiago. La tabla se quedó quieta. 1 segundo. 2. 3. Y luego, otra vez, comenzó a moverse. Do. Lado. Daniel preguntó. ¿Qué significa eso? ¿Lado de qué? El planchet se movió de nuevo. Del otro. Mateo tragó saliva. ¿Del otro lado de qué? La respuesta llegó más rápido esta vez. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? Yo sentí un escalofrío que me subió por la columna y me explotó en la nuca. Era imposible no entender lo que implicaba. Lo que fuera que estábamos contactando decía que estaba en nuestro propio espacio, con nosotros, en la sala, observándonos desde un punto demasiado cerca. La lámpara parpadeó. Daniel quitó la mano de golpe. Ya, basta, no me gusta esto. El planchet se movió solo. Sigan. Mateo palideció. Se quedó mirando la tabla como si esperara que le hablara sin letras, sin madera, sin nada. Yo podía escuchar su respiración entrecortada y aún así lo dijo. ¿Qué quieres? La respuesta tardó más tiempo esta vez, y mientras esperábamos se escuchó un sonido, un golpe seco, proveniente del pasillo. Nadie se movió, pero todos lo escuchamos. Lo sé porque los ojos de mis amigos se abrieron al mismo tiempo. El planchet se deslizó. Yo. Todos nos quedamos en silencio. ¿Quién es ello?, preguntó Daniel mientras miraba hacia el pasillo oscuro. El planchet comenzó a moverse. Mira. Se detuvo. Luego se movió otra vez. No quisimos voltear. No queríamos confirmar lo que fuera que la tabla estaba insinuando. Pero había algo en el ambiente, como cuando sabes que no estás solo, cuando sientes unos ojos sobre ti sin que nadie tenga que decírtelo. Yo fui el primero en voltear. Y en el pasillo, justo donde la luz no llegaba, había una sombra. No podría describirla con precisión. No tenía una forma definida.
No era una silueta humana, pero tampoco era algo que pudiera explicar. Era como una zona más oscura dentro de la oscuridad, como si absorbiera la poca luz que venía de la sala. El aire se volvió pesado, como si faltara oxígeno. Mateo comenzó a sudar, Daniel se agarró del borde de la mesa, Santiago murmuró algo que no entendí, y la sombra se movió. Avanzó, muy despacio, como si arrastrara su peso. Yo me levanté de golpe. El planchet voló con el movimiento. No me importó. Fui directo hacia el interruptor de la luz del pasillo. Lo encendí. Nada. La luz no prendió. El pasillo se quedó igual de oscuro, igual de profundo. Daniel gritó. La sombra estaba más cerca. Corrimos al dominor, alejándonos lo más que pudimos, y fue entonces cuando se escuchó otro golpe. Esta vez dentro de la sala, como si algo hubiera caído o como si algo hubiera entrado. Mateo, temblando, dijo: «Tenemos que cerrar la sesión». Y tenía razón, claro que la tenía. Pero cuando nos acercamos a la mesa para hacerlo, el planchet estaba en el centro de la tabla, lo que no tenía sentido porque yo lo había tirado al suelo cuando me levanté. No había manera de que estuviera ahí. La sombra avanzó otro paso. No se escuchaban pisadas, solo un desplazamiento como si flotara o se deslizara, pero muy lento, muy pesado. Y el aire, Dios, el aire era espeso, sucio, como respirar dentro de un cuarto lleno de humedad y polvo. Mateo, con voz quebrada, dijo: «Por favor, déjanos observar». El planchet se movió. No. La lámpara de la esquina comenzó a parpadear con fuerza. Se escuchó un zumbido eléctrico en todas las paredes como si el edificio entero estuviera cargándose de energía. Daniel empezó a llorar. Santiago repetía que era nuestra culpa, que no debimos hacerlo, que algo estaba mal desde el principio. El pasillo estaba casi encima de nosotros, la sombra al borde de la sala. Yo sentí por primera vez en mi vida un miedo primitivo. Un miedo que no se piensa, sino que se siente en los huesos, en la médula espinal. Era como estar frente a un depredador. Mateo repitió: «Por favor, déjanos cerrar». El planchet se movió por última vez esa noche y deletreó: «Estoy detrás». Pero no terminó, porque Daniel salió corriendo. Lo vimos correr hacia la puerta de salida, tropezando con las sillas, empujando lo que encontraba. Abrió la puerta, gritó que nos fuéramos. Pero apenas la puerta se abrió, un viento helado entró con tal fuerza que apagó la lámpara y nos dejó a oscuras. Lo que pasó después lo escuché más que verlo. Un golpe, un chillido de Daniel, luego silencio, un silencio seco como si algo hubiera succionado el sonido. Mateo logró encender la luz de su celular. La sombra ya no estaba. El pasillo parecía vacío, pero Daniel no estaba en la entrada. La puerta seguía abierta. Lo buscamos durante horas. Nunca apareció. Ni esa noche, ni al día siguiente, ni la semana siguiente. La policía no nos creyó. Dijeron que Daniel debió salir corriendo del edificio, que seguro se había ido por su cuenta, que los golpes que escuchamos eran producto del pánico. Pero nosotros sabemos. Mateo lo sabe, aunque ya no quiera hablar del tema. Santiago desapareció unos meses después. No volvió a responder mensajes. No volvió a su casa. La policía tampoco lo encontró. Dicen que las personas no desaparecen así espontáneamente. Dicen que siempre hay una explicación. Pero yo no he podido darles una. Porque la única explicación que tengo es algo que nadie quiere escuchar. Yo tampoco volví a tocar una ouija. Ni volví a la casa de Mateo, ni volví a dormir con la puerta abierta. Pero lo peor no es eso. Lo peor es lo que siguió pasando después. Las noches en las que despierto porque escucho un golpe seco en el pasillo de mi apartamento. Las veces que camino hacia la cocina y siento que la oscuridad tiene un punto que es más oscuro que el resto. Las sombras que parecen moverse cuando apago la luz. Y el sueño repetido que tengo desde entonces. Estoy sentado frente a la mesa, con la tabla ouija enfrente. Solo mis dos manos sobre el planchet. No hay nadie más conmigo. Y el planchet se mueve solo, despacito, lento, deliberado. Y siempre escribe lo mismo. S, I, G, O, A, Q,
y sigo aquí. Sigo aquí. No sé si algún día se irá. No sé si algún día me dejará en paz. Pero cada madrugada, cuando vuelvo a sentir ese frío que no viene del clima, cuando escucho que el pasillo respira, cuando sé que no estoy solo aunque esté solo, lo entiendo un poco mejor. No deberíamos haber jugado. Jamás debimos haber invocado nada. Y sobre todo, nunca debimos preguntarle qué era. Porque ahora lo sé. No era un espíritu. No era un alma perdida. No era un muerto. Era algo que estaba esperando. Algo que necesitaba una puerta. Y nosotros se la abrimos. Le dimos permiso. Lo dejamos entrar. A veces pienso que todavía está buscando a los demás. Que no se ha olvidado de ninguno. Y que tarde o temprano, alguien más va a sentir ese frío detrás de la nuca. Ese susurro sin voz. Esa sombra más espesa que la oscuridad. Y cuando lo sienta, entenderá lo mismo que entendí yo esa noche en el apartamento de Mateo. La Ouija no te contacta con los muertos. Te contacta con lo que quiere que creas que está muerto. Y una vez que lo llamas, ya no puedes colgarle.